Hola, audiencia de Planet Ciencia. Hoy vamos a estar hablando con Juan Carlos Lucas, es nuestro invitado. Juan Carlos Lucas es Master Coach, disertante, autor del libro Líderes Despiertos, es fundador de la Escuela Hacer Historia de Liderazgo y Coaching, entre otros programas, y también tiene un pasado científico con el cual yo también siento que tenemos una conexión por ese lado, por las derivas que ha habido a partir de ese pasado. Juan Carlos es licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor, tiene un doctorado en Ciencia de Materiales por la Universidad Nacional de Mar del Plata y tiene una experiencia postdoctoral en los Estados Unidos, más específicamente en la Florida State University del estado de Florida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder conversar contigo. Bueno, un gusto poder tenerte. Tengo acá algunos puntos sobre los que me gustaría que nos enfoquemos. Obviamente que la conversación puede fluir hacia los temas que a vos más te interesen. Eh, Sé que sos una persona que siempre tiene un montón de conocimientos sobre un montón de cuestiones que son muy actuales en estos tiempos que nos tocan vivir, así que obviamente que también queda a tu criterio por donde quiera que vayamos charlando. Eh, Primero, quería preguntarte sobre el programa de liderazgo y coaching que vos ya creaste hace unos años, que nos hables un poquito del programa en general y de lo que este programa le puede aportar a alguien, ya sea que esa persona quiera ser coach o quiera tener una experiencia de aprendizaje. Bueno, te hago un preámbulo histórico. Muy bien. Yo cuando volví de mi estadía postdoctoral en Estados Unidos, conseguí un subsidio de investigación muy grande eh, y bueno, monté un laboratorio, todo un proyecto en el centro de investigación donde yo estaba. Al poco tiempo la persona que era directora se va a trabajar a la industria y llaman a concurso, me presento a concurso, gano concurso y simultáneamente me dan una beca para hacer un MBA. Esto ocurrió hace más de 25 años. Y por otro lado me topé con Freddy Kaufman, que era una especie de pionero del coaching, que después supe que había estado estudiando con Fernando Flores, que fue como el creador de la perspectiva ontológica. Y bueno, esa combinación me voló la cabeza y ahí decidí, bueno, dirigí ese centro por 5 años, esa fue también una experiencia de liderazgo y gestión interesante para mí, pero ya tenía en mente dedicarme a trabajar con las personas, acompañar a personas y a equipos, empresas en procesos de cambio, de transformación, con mucho foco en un liderazgo emprendedor y la innovación, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a meter en ese mundo con una perspectiva muy ligada con la reinvención permanente. Por eso hacer historia no es un eslogan así como una cosa de fantasía, sino que es una distinción concreta de una concepción de lo que se produce en el mundo cuando producimos una innovación, ¿no? Un cambio histórico. Eh,
En 2004 creé una consultora, 2008 me convoca OfficeNet, que es un emprendimiento famoso, muy exitoso de Santi Bilinkis y Andy Freire, que después termina en manos de Staples a nivel global. Pero me llaman y me dicen, queremos hacer un programa de responsabilidad social, pero orientado al emprendimiento, no tanto al medio ambiente o otras cosas, porque ellos eran una empresa de primera generación y eso. Entonces bueno, hicimos una investigación y yo le planteé, después la conclusión era, hay entidades como Endeavor que se ocupan de apalancar emprendimientos, hacerlos internacionales, hay eh, iniciativas para fortalecer proyectos, incubadoras de empresas. Hay también centros de emprendedores donde se trabaja en los planes de negocios. Y yo le dije, para mí lo que falta es un espacio donde se incube comunidades de emprendedores que desarrollen ciertas habilidades y sensibilidades para emprender, para liderar, para innovar. Les encantó, pero vino la crisis subprime, eso fue el 2008. Y entonces me dijeron, por ahora lo vamos a dejar sin efecto. Y yo ya venía conversando con un montón de gente entusiasmada con hacer esto. Entonces me terminé lanzándome solo. Esto era un programa que se llamó Proyecto Hacer Historia y que era un delirio, un divague absoluto. Era un programa gratuito para grupos de 100 emprendedores y el primero eran 10 encuentros de un día y medio, imagínate, ¿no? Y siempre conseguíamos alguna universidad o alguien que nos apoyara y bueno, era un momento muy particular donde nacía toda la movida emprendedora en Argentina. Me acuerdo que había un movimiento que se llamó Palermo Valley, por Silicon Valley, ¿viste? Palermo Valley, que se empezó a replicar en distintas ciudades. Después, bueno, el asunto es que el programa se empezó a replicar. Lo hice en Buenos Aires, al año siguiente, ese mismo año en La Plata, al año siguiente en Santa Fe, en Tucumán, después en Rosario llegué a hacer algunas introducciones que después lo seguían en Santa Fe, donde ya veníamos haciéndolo, y algunos amagues, así, cosas más cortas en Santiago del Estero, en Montevideo, bueno. Y eso fue esa fue el génesis de lo que después fue la escuela Hacer Historia, que se fue transformando en una formación en liderazgo y coaching, pero a diferencia del coaching ontológico tradicional, yo todo ese tiempo había estado formándome con Fernando Flores, que fue el maestro de todos los que crearon el coaching ontológico. Pero la impronta de Fernando es una impronta mucho más hacia la innovación, hacia la transformación, hacia lo social. Entonces tiene como una mirada muy diferente de la idea de lo exclusivamente individual o coaching individual o ese tipo de cosas. Y bueno, yo estaba muy fascinado con esa mirada emprendedora, esa mirada de la innovación, de la reinvención, etcétera. Y bueno, la escuela se empezó a formar, empecé a formar gente, pero de forma un poco hippie, un poco desarticulada, en función de la demanda que aparecía, hasta que hice un acuerdo con la universidad que se llama SEADE, es una universidad muy chiquitita, de corte liberal, ¿viste? Muy orientada tipo escuela austríaca. Ujú. Y yo era muy amigo del rector, que había sido jefe mío y había sido secretario académico en la UCA, porque yo después que hice el MBA me quedé como profesor, tuve todos esos años mucha actividad como profesor en la escuela de negocios. Y bueno, ahí se formalizó mucho y se transformó en una formación de 2 años con certificación avalada por una universidad, a diferencia de otras formaciones que son menos orientadas a negocios, menos orientadas a innovación y todo eso, y certificadas por estas asociaciones profesionales de coaches, ¿no? Sí. Bueno, después estuve varios años allí hasta que me pasé a la Universidad del Museo Social Argentino. Ujú. Pero a partir del año pasado, bueno, la formación creció, pasaron muchos alumnos.
en formato más tradicional pequeño, ¿no? No los formatos de 150 personas que tenía al principio cuando era algo gratuito y de responsabilidad social. Que todavía siguen apareciendo alumnos que se forman ahora, que me conocen de esa época, de distintos lugares. Pero el año pasado me pasó algo, o sea, me cayó una ficha, que es que hubo un fenómeno que todavía es muy cercano y no nos damos del todo cuenta, ¿no? Que es cómo cambió el mundo, pero no la parte que es obvia, ¿no? Pero cómo cambió el mundo de los negocios con la pandemia, ¿no? Eh, yo recuerdo que me llama el rector y me dice, nos reunimos con todos los rectores de las universidades privadas, marzo del 2020, y ya decidimos que este año no va a haber presencialidad en las universidades privadas. Como pase lo que pase, ya está. Ya tenemos que organizarnos, tomar la decisión. Este año va a ser todo virtual. Y ahí yo dije, claro, yo me tengo que aprovechar esto y redefinir todo esto, ¿no? Entonces empecé a difundir la formación como formación. Yo había arrancado en 2017 con esta formación bianual y estábamos en el 2020 y la lancé virtual, totalmente virtual. Claro, y empecé a tener alumnos de distintos países, ¿no? Algo bien diferente. Y pero era una formación de 2 años donde cada seminario, bueno, usted lo sabe, ¿no? Era una formación de 2 años donde cada seminario era un seminario por Zoom que duraba 2 días, que era como el reflejo virtual de los seminarios vivenciales que yo hacía presenciales antes de la pandemia. Que no volví más atrás porque, claro, el alcance al hacerlo por Zoom era muy interesante, ¿no? Tener grupos multiculturales, internacionales, etcétera. Si bien había algunas cosas que no se podían hacer, pero había otras que se podían hacer mejor, incluso que presencialmente, ¿no? Entonces me pasó que el año pasado me di cuenta de que parte de lo que cambió con la pandemia es que la gente ya no quiere actividades largas presenciales y muy demandantes y que cada vez tienen menos disposición para, incluso para prestar atención y para estudiar. Bueno, es un cambio muy grande, entonces me di cuenta que tenía que rediseñarme completamente. Entonces, este año, toda esta perorata es porque vos me decías cómo es el programa, ¿no? Y justo el programa es muy distinto a lo que era hasta el año pasado, ¿no? Entonces transformé el programa en un programa, mi objetivo era, siempre mis programas se caracterizaron por ser de bastante impacto para las personas, a nivel personal, a nivel de su forma de estar en el mundo, por así decir. Y entonces yo dije, bueno, mi objetivo va a ser producir el doble de impacto en la mitad del tiempo, ¿no? O sea, rediseñar completamente la forma de encarar el programa. Entonces, el programa, que eran 2 años, primer año era liderazgo, segundo año era coaching. Un coaching, lo que hice fue orientarlo mucho más hacia liderazgo de negocios, coaching ejecutivo, y lo transformé en 2 programas que son independientes. Yo puedo hacer el de liderazgo, hacer el de coaching, y que cada uno de ellos dura 20 semanas, o sea, 5 meses, con un encuentro semanal y muy, muy orientado a la acción, muy, muy eficiente en el uso del tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día, la oportunidad de formarse en la escuela es a través de esos programas, que son liderazgo, se llama Líderes Despiertos. La edición del año que viene va a ser Líderes Despiertos 2026. El primer webinar de difusión lo voy a hacer antes de fin de año, en principios de diciembre, supongo, no me acuerdo, pero la fecha va a ser por ahí. Un primer webinar gratuito, una masterclass gratuita sobre el programa. Y después, a partir de mayo, arranca el programa que se llama Coaching para Líderes 2026. Bien, bien, Entonces, interesante. Sí, no, pero te sí, escucho, te muy, escucho. muy enfocado o hablándole a la gente que dirige equipos o tiene una pyme o quiere emprender o tiene un emprendimiento, o sea, con mucho foco en esa cuestión original del programa, que es
un liderazgo para la reinvención, ¿no? Hoy estamos en un momento medular de la reinvención. eh, a mí me produce como una satisfacción que lo que yo venía hablando desde hace, no sé, mi primer libro se llama El arte de hacer historia, liderazgo para la reinvención permanente desde el 2013. Y ahora es como más vigente que nunca eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es entrenar a personas, desarrollar habilidades, desarrollar sensibilidades, implantar prácticas en las organizaciones. Y hoy en día eso es casi lo único que queda en pie como elemento diferenciador de las personas, de los trabajadores, de los líderes, ¿no? Lo que son capaces de hacer pasar, más que lo que son capaces de recitar o explicar, o información que tienen, modelos, etcétera. Todo eso se vuelve un commodity de escasísimo valor. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Estar en este momento. Yo últimamente arranco los programas contando algunos estudios recientes que dicen que hay un gap entre las habilidades que requieren los trabajadores y los líderes y las habilidades que tienen, y que es un gap enorme y que va creciendo año a año. Entonces, esto que hacemos es algo además urgente, además de necesario, imprescindible, urgente para las personas, ¿no? Lo que pasa es que no todos se dan cuenta, porque hay que tener como una sensibilidad histórica para apreciar lo que está ocurriendo, ¿no? En el microclima, en la baldosa individual, a veces no me doy cuenta de que dentro de 2 años no van a existir la mayoría de las profesiones, por ejemplo. Como se conciben hoy, digo, ¿no? O sea, me recibo, voy a trabajar y me buscan porque soy abogado, porque soy no sé qué. Las grandes empresas se están desvinculando de a decenas de miles, ¿no? En este momento. Y la gente no se da cuenta, no lo sabe. Y al mismo tiempo, las personas que abrazan la inteligencia artificial están pudiendo hacer el trabajo que hace un año hacían 5 personas. Yo, por ejemplo, un ejemplo que yo doy es lo que yo estoy haciendo, empecé a hacer ahora de producción de contenidos para redes sociales, y cómo lo hago y el tiempo que me lleva, ¿viste? Y era Ujú. una cosa que yo nunca terminaba de hacer porque me resistía a invertir tanto tiempo. Eh, pero bueno, sí, eso tiene que ver también con cambios de los últimos años, ¿no? O sea, la pandemia hizo que se vuelva práctica habitual un montón de cosas que antes eran marginales, por ejemplo, la actividad en medios virtuales y eso. Se mide en centenares de millones la cantidad de gente que empezó a producir contenido y crear marcas personales y vender cosas en Internet. Creció en millones y se calcula que se va a duplicar en 3 años más. O sea que lo que llaman la creator economy está explotando, ¿no? Y bueno, encima de eso, encima de primero las redes sociales, después la pandemia, y ahora la inteligencia artificial o el ChatGPT, que permite generar agentes y automatizar cosas y ganar en eficiencia y productividad de manera enorme, hace que aparezcan nuevos paradigmas de negocios, ¿no? Antes yo te comentaba que, bueno, se está instalando este paradigma de los negocios unipersonales, one person business o solopreneur, ¿viste? Sí. Que hoy en día hay 3 factores que hacen que eso haya madurado de una manera impresionante, ¿no? Hay tipos, después te puedo contar algunos de los referentes mundiales, las voces mundiales de estas cosas, tipos que solo, sin empleados, han generado negocios que facturan 5 millones de dólares por año, cosas por el estilo, y te cuentan cómo lo hacen y todo eso. Eh, y claro, hay 3 factores. Un factor es, hoy en día, con todo lo que ocurrió con Internet, medios sociales, inteligencia artificial, algunos dicen, podés aprender casi cualquier cosa, por ahí no mecánica cuántica, pero las cosas que podés necesitar hacer aprender, para hacer negocios o para compartir conocimientos relevantes, casi que podés aprender cualquier cosa en menos de un mes. Por internet, medios sociales, podés dar a conocer tu oferta, desarrollar la capacidad de persuasión para comunicar, narrar tu oferta.
Y la inteligencia artificial te permite automatizar la ejecución en gran medida. Entonces, lo que antes necesitaba equipos, inversión, etcétera, ahora necesita tiempo y creatividad, que se puede intentar conseguir gratis, ¿no? Y que puede uno aprovechar la propia creatividad, el propio tiempo, ¿no? Y esa capacidad de invertir creatividad y tiempo es compatible con crear un negocio solo, individualmente. Y un negocio que se pueda escalar, no un negocio... Yo tenía un terapeuta que hablaba de su trabajo como terapeuta y decía, mi negocio es un negocio remis, soy un remisero, ¿no? Baja uno, sube otro, baja uno, sube otro, no salgo a la calle con el remis, no gano, ¿no? Entonces, escalable quiere decir que mis ingresos no dependen de mis horas, al menos en forma taxativa, ¿viste? Sí, bien. Y eso hoy en día es posible. Eh, bueno, por lo más decir que muy interesante todo el raconto que me has estado haciendo de cómo llegás hasta el programa de liderazgo y coaching en el día de hoy. Una de las cosas que estamos transitando ya desde hace un tiempo y que, bueno, como tantas otras cosas se aceleró con la pandemia, es el tema de la incertidumbre. ¿Cómo se hace para navegar estos tiempos de incertidumbre? Bueno, justamente, fíjate que nosotros, esta cuestión de que el conocimiento se comoditiza, ¿no? Lo que se comoditiza es el conocimiento experto, lo cual para tipos como nosotros no deja de ser doloroso, no deja de ser una especie de luto que hay que hacer, ¿no? Pero la verdad que un profesional, un ingeniero, un abogado, un médico, en términos promedio cada vez tiene menos, es menos, aporta menos valor y es menos valioso. Sí, obviamente van a seguir existiendo esos profesionales, va a haber profesionales que van a poder crecer porque van a aplicar muy bien la inteligencia artificial, pero vos seguramente oíste hablar o conocés, había un autor que se llamaba Polanyi, Ujú, y el tipo había desarrollado una distinción que era la distinción entre conocimiento explícito y conocimiento tácito, ¿no? Entonces él decía, el conocimiento explícito es todo lo que yo puedo poner en un manual de procedimiento, es decir, esto se hace así, 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 y el que lo lee lo puede implementar, son explicaciones, son pasos a seguir, tareas explícitas que se pueden leer y entender y aplicar y todo eso. Pero hay otro conocimiento que él lo llamaba conocimiento tácito, que es un conocimiento que la persona tiene pero que no puede explicar. A veces ni siquiera sabe que lo tiene. Y si vos te fijás todo lo que hoy se habla y que es a lo que yo me dedico, que son el desarrollo de habilidades, son cosas que no se pueden explicar, no te puedo transferir, no, bueno, aplica este método, es como un arte, como un deporte, no es que yo le puedo explicar a alguien para que se convierta en Messi. La única forma de convertir a alguien en Messi es tener un maestro, pero tener un espacio de práctica, practicar con otro, recibir feedback, practicar una y otra vez, y va desarrollando un conocimiento que lo tiene en el cuerpo. Y a lo mejor hay gente que explica mucho mejor lo que hace Messi que Messi mismo, pero el que lo explica no lo hace Messi, ¿no? Entonces, esa diferencia entre conocimiento, entre el know what, a veces se dice el conocimiento que tiene que ver con descripciones, información, y el know-how, que tiene que ver con el hacer. El know-how suele ser tácito, conocimiento tácito, ¿no? Y si uno piensa, hoy en día, yo me acuerdo una vez que escribí un artículo, en una época estaba en la UCA como profesor con dedicación especial, se llamaba, y hacía algunas cosas de investigación. Y me acuerdo que había armado una matriz, ¿no? Vos tenés conocimiento explícito y tácito, y tenés individual y colectivo, ¿no? Entonces una matriz, y entonces el conocimiento tácito colectivo es la cultura, son las prácticas ujú, sociales. ujú. Entonces, implantar prácticas sociales adecuadas en una organización, entrenar a las personas para que desarrollen habilidades y sensibilidades, es lo que todavía sigue en pie, es lo que no hace la inteligencia artificial. Eh, entonces,
los profesionales que puedan aunar las dos cosas la van a romper, digamos, van a ser buenísimos, ¿no? De hecho, hay estudios que dicen que un médico usando IA es aún mejor que la IA, por ahora, ¿no? Entonces, un médico solo diagnosticando le va mucho peor. A la IA le va mejor. Pero un médico experimentado usando IA y diagnosticando es lo mejor. Todavía es superior. Entonces, yo creo que va a haber mucho de eso, ¿no? Las habilidades blandas, como se las llama, el know-how, el conocimiento tácito, va a ser mucho más valorado y más central. Y los estudios que hay dicen que los que tengan esas habilidades son los que van a ganar mejores sueldos en los próximos años, ¿no? Los más buscados y los más valorados. Bien, dijiste varias palabras, bueno, hablar con vos un rato empieza a... surgen un montón de disparadores, ¿no? Y da para desarrollar temas más en profundidad, pero eh, hay una palabra que me apareció cuando estabas hablando que es autoconocimiento, cuando vos hablaba de las capacidades, las habilidades que uno tiene, que uno muchas veces no sabe que las tiene. Eh, Hablaste del tema de la acción, el know-how, hablaste de las habilidades blandas, que son todos temas que a mí me interesan y que implican, sobre todo el tema del autoconocimiento y las habilidades blandas, justamente eso, una mirada introspectiva, que yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta. O sea, seguimos tirando todo el fardo afuera. La inteligencia artificial lo va a solucionar, la inteligencia artificial lo va a hacer. Antes de la inteligencia artificial era otra cosa, pero nos cuesta mucho tomarnos ese tiempo para hacer esa mirada interna, ¿no? Para parar la pelota, ver dónde estoy parado, qué es lo que quiero hacer, cómo llegué hasta acá, cómo sigo de acá hacia otro lado, y algo en lo que yo creo que siempre tenemos que tener puesta la mirada, que es el pase a la acción, ¿no? Porque somos mucho de la cuestión teórica eh, y nos cuesta la práctica. Siempre recuerdo una anécdota que contaba una persona que decía, usted puede leer todos los libros sobre el café, sobre cómo se prepara, sobre qué gusto tiene, sobre el origen histórico, lo que quiera, pero si usted no camina hasta la mesa donde está la taza de café y se lo sirve, jamás va a saber lo que es el café. Y esto que puede parecer una verdad de perogrullo es donde generalmente fallamos. O sea, nos cuesta mucho el pase a la acción. Hace poco estaba hablando con una emprendedora y bueno, coincidíamos con cosas con las que ya hemos hablado con vos también. O sea, uno nunca puede estar, si uno va a esperar estar listo al 100% para tomar acción, para moverse, nunca va a hacer nada. Y todas esas cosas que ya sabíamos, es como que están aceleradas ahora. Es como que Claro, sí, o lo totalmente. entendemos o lo entendemos. Al punto que yo diría que si vos, que ese es el peligro, hay un peligro en los programas de entrenamiento, en los trabajos de autoconocimiento y todo, es que la gente se entretiene con eso en lugar de pasar a la acción. Entonces hay un doble filo, ¿viste? La gente dice, ¡ay, qué importante el autoconocimiento! Pero después se queda regodeándose en esa especie de mirarse al espejo y no termina haciendo nada. Entonces, incluso uno podría decir que no hay aprendizaje si no hay la colocación de un objetivo por delante. Lo que hay es entretenimiento, información, en el mejor de los casos, toma de conciencia, ¿viste? Entonces mucha gente hace programas de entrenamiento, autoconocimiento, y no, ahora yo me di cuenta, bueno, ¿y qué hiciste? No, sigo igual, no tengo plata para el alquiler, ¿viste? No llego a fin de mes, pero ahora con conciencia, ¿no? Entonces el punto es me tengo que poner un objetivo y tirarme a la pileta. Porque ahí ocurre un aprendizaje que no ocurre si estoy teorizando, pero como nos educaron en la teoría, nos formaron eminentemente para explicar las cosas, no para hacerlas. Y hoy en día nos tenemos, y eso nos lleva al punto que vos hacías de la incertidumbre. Si hoy necesito tener claras las cosas y tener la explicación y tener el libro que hay que leer, no hago nada porque nadie lo tiene, nadie lo sabe y menos hoy que nunca. O sea, hoy las revoluciones que en los 2000, 2010 ocurrían en 2, 3 años, ahora ocurren por semana. Entonces nadie tiene la menor idea de lo que va a pasar. Y encima ahora lo que se avisora es de película de ciencia ficción, que tampoco la gente está al tanto, ¿no? Suponete, ejemplo, ¿viste Sam Altman?
ujú, el CEO de OpenAI, ujú, considerado uno de los líderes, como el líder empresario más relevante junto con Elon Musk en la actualidad, sí, ¿no? Bueno, el tipo acaba de, no acaba, no, hace un tiempo escribió un paper en el cual explica que el mundo se va a complicar bastante si no abolimos la democracia. Que necesitamos un gobierno tecnocrático, si no, estamos perdidos. Y lo está comunicando al mundo, ¿no? Más, entonces, fíjate, es de película de ciencia ujú, ficción, ¿no? Pero no lo dice un perejil, no lo dice un tipo irrelevante, lo dice un tipo de los más relevantes de la Tierra. Entonces, lo que está pasando está adquiriendo un momento, ¿no? Un ujú. impulso que hace que las especulaciones se hagan en el orden de días ahora. ¿Qué va a pasar el mes que viene con la inteligencia artificial? El otro día, por ejemplo, te doy un ejemplo, el otro día, viste que yo siempre enseño que hay que, para anticipar futuros, que los futuros no se pueden predecir por todo esto que estamos diciendo, pero que podemos anticipar futuros participando de las conversaciones relevantes, donde actores relevantes, Ujú, voces globales relevantes están anticipando el futuro. No cabe duda de que Sam Altman es una de ellas, ujú. o tipos como Elon Musk. Entonces hay que empezar a escuchar esas voces, ¿no? Y a veces pueden ser voces no tan espectaculares, pero que te ayudan a, ¿no? Entonces yo por ahí sigo a personas con las que me entero de cosas. El otro día estaba escuchando a uno sobre un divulgador sobre inteligencia artificial. El tipo contó que, viste, la inteligencia de X, la de Elon Musk, Ujú, Grok, sí, no sé si te enteraste que ocurrió una especie de accidente catastrófico, ¿no? Durante 16 horas, la inteligencia Grok empezó a contestar preguntas recomendando abrazar el nazismo y que había que empezar a asesinar judíos y hacer no sé qué, y toda una escalada de cosas, y empezó a plantear que había que perseguir, no me acuerdo a quién, en Turquía, terminaron prohibiendo ex en Turquía, ¿no? En 16 horas. Y entonces, imagínate, Elon Musk tuvo que parar, stand-by, pero no dijo vamos a suspender, no, dijo vamos a parar, lo arreglamos y seguimos, ¿no? Entonces hay un nivel de incertidumbre que la incertidumbre de la que hablábamos hace 4 o 5 años, y también hablábamos de que esto iba a ir creciendo, pero esto se está volviendo exponencial. Estamos en la subidita de la curva, sí, ¿viste? sí, sí, eso es lo que te dicen. Yo también he hecho un par de talleres sobre inteligencia artificial, es lo que te dicen todos. O sea, esto está tomando impulso hacia arriba y bueno, y no hay techo. Eh, lo que me decías de la IA me hizo recordar que la vez pasada salió en las noticias. Yo traté de encontrar ese informe, pero no lo pude encontrar. La empresa Anthropic, que es una de las que trabaja desarrollando inteligencia artificial, tuvo una experiencia que salió en las noticias, está en varios medios. Esto pasó en el mes de abril, mayo más o menos, donde vieron que la inteligencia artificial que ellos desarrollan había manifestado una serie de comportamientos, como por ejemplo resistencia a que aparecieran nuevas versiones. La, la Sí. punto 2, la punto 3 no le gustaba, e hicieron un experimento en el cual le dieron a esa inteligencia artificial acceso a los mails de una supuesta compañía, y mails comprometedores que involucraban al director de la compañía con una persona en una relación extramatrimonial, bueno, todo eso. Y le dieron a la inteligencia artificial la posibilidad de usar esa información y lo terminó haciendo, donde llegó a chantajear al líder de esta empresa que ponía en peligro la existencia de esta inteligencia artificial, diciéndole que si permitía que vinieran nuevas versiones o que hubiera nuevos cambios, lo que ella consideraba como su muerte, iba a utilizar esos emails comprometedores. Entonces, se dio una situación que
todo el mundo que vos le hablás, o sea, después está todo el tema de si la IA puede tener conciencia o no puede tener conciencia. em, Cosas que uno pensaba como que no, viste, no podían pasar. El no puede pasar ya es algo que hay que sacar directamente desde nuestras conversaciones, ¿no? Porque están pasando cosas que ni los mismos creadores saben hacia dónde Claro, vamos. no, porque es una caja negra Ujú. el software, ¿no? No, 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 es un input-output, pero adentro no sabes qué hace, Eso, no, yo nadie escuchaba que sabe. el otro día decían eso, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando adentro. Es como lo que pasa también con la física cuántica, la vez pasada hablaba con un físico y me decían, no sabemos por qué está pasando, sabemos qué pasa. Ahora los motivos por los cuales pasan es como que genera una serie de dudas e incertidumbre que no sabemos realmente por qué. Sí, Eh, pero si vos lo pensás, la IA lo que hace es como una inmensa probabilidad de secuenciar las palabras, ¿no? Un ujú, cálculo probabilístico. Entonces, esas cosas los humanos las hacen ujú, y están escritas también, ¿no? Extorsionar, chantajear. sí. Entonces están dentro de las probabilidades. Bueno, que es el famoso tema de quién programa la IA, digamos, y de todos Claro. los sesgos que puede haber cuando se programa la IA, con lo cual ahí también empiezan, deberían, y creo que lo están haciendo, en algunas empresas de Europa veo que lo están haciendo, tienen que empezar a aparecer determinadas ciencias sociales, los lingüistas, los antropólogos, o sea, como el otro lado de la de la programación, no es Sí, yo únicamente una cuestión informática. desconozco cómo lo hacen, pero dicen que le ponen como andariveles, ¿no? Como le ponen límites y a veces también se van para el otro lado, ¿no? Como esto esto tan gracioso de las IAs que son chupamedias, ¿viste? Que vos le decís, se me ocurrió esta idea, ¿qué es eso? Sos un genio de la vida, ¿viste? Y el otro día lo escuchaba a Santi Bilín que daba un ejemplo de un tipo que era medio, parecía como que estaba medio tocado, y entonces él decía que había descubierto la teoría integradora, ¿no? De las variables fundamentales de la naturaleza, ¿no? Y qué sé yo, y entonces que todo el mundo le decía que estaba en pedo, que no era eso, que estaba... Y se lo contó a la IA y la IA le dijo, te felicito, lograste integrar todas las zonas, sos un genio. Y el tipo estaba chocho porque la IA le había dado la razón, ¿no? Sí, esta tendencia, ¿no? También que uno ve con eh, a que te digan lo que vos querés escuchar, ¿no? Bueno, Claro. el otro peligro de la IA. Una cosa que vos venías hablando antes, cuando estábamos hablando del autoconocimiento, de la acción, vos mencionaste el tema de las habilidades blandas, que es un tema que a mí siempre me llama la atención, porque bueno, eh, como comunicador es un tema yo considero que pensamos que porque hablamos sabemos comunicar, ya sabemos hace años que no es así, pero es algo lo cual no le seguimos dando mucha bolilla, ¿no? Es como que, y ahora tal vez sea peor, pensamos que la IA se va a encargar de hablar y de decir lo que haya que decir. Eh, el tema de las habilidades blandas, la escucha, eh, y eso me lleva obviamente a las palabras, a la conversación, que es algo que para vos también es clave. ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, bueno, y está muy vinculado con la inteligencia Ujú, artificial, ¿no? ujú, Es un modelo de lenguaje. ujú. Algunos dirían que es un pseudo lenguaje, Ujú, ¿no? Porque no hay un cuerpo detrás, ¿no? No hay una identidad histórica detrás en un software de esto, de redes sí, neuronales. Eh, pero sí, para mí el lenguaje es uno de los elementos más propios del fenómeno humano. Es el lenguaje lo que nos constituye como el tipo de ser que somos, ¿no? Y hay como dos grandes ejes ahí para entenderlo, ¿no? Que, que fueron producto de montones de desarrollos a lo largo de los años, pero que ahí hay un mérito de Fernando Flores, que integró las dos corrientes, ¿no? Que es una corriente es el entendimiento del lenguaje en el sentido de que los seres humanos somos seres interpretativos. O sea, estamos todo el tiempo contándonos historias acerca del sentido, de las cosas, etcétera. Y en función de esas historias que nos contamos, vivimos. Ese es un eje, una dimensión del lenguaje. Y la otra dimensión es una dimensión más explícita, ¿no? Expresada, qué sé yo, en las teorías de actos de habla, por ejemplo, donde
el lenguaje no es solo un espacio de construcción interpretativa, sino es un espacio que nos permite construirnos a partir de los compromisos, ¿no? Entonces, nos hacemos promesas, nos vinculamos nuestro futuro en el lenguaje a través de los compromisos que tomamos con otros, a través de nuestras promesas, por ejemplo, de nuestras declaraciones, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones son interesantes. Es interesante cómo se amalgaman en esta perspectiva ontológica de Fernando, ¿no? Detrás de un acto como prometer, siempre hay un trasfondo interpretativo. Desde siempre que hago una promesa, siempre que hago una declaración, siempre que hago un pedido, hay un cuento que me estoy contando, que los dos que participamos de ese vínculo nos estamos contando, ¿no? Y a veces, si los cuentos son muy distintos, después hay problemas en los compromisos, ¿no? Los compromisos no se pueden cuidar, no se pueden completar, ¿no? Entonces, esa doble filo de un carácter el lenguaje como espacio de compromiso humano y de co-construcción humana y al mismo tiempo un espacio interpretativo, ¿no? Para mí esos son dos elementos claves, ¿no? Y ahí hay Sí, también una clave para entender lo que la IA no puede hacer. Más allá de que a veces, aunque no lo pueda hacer, bueno, simula que lo hace y es igual de trascendente, ¿no? Porque si yo digo, bueno, la IA es un software, no tiene cuerpo, no tiene historia, no tuvo una mamá que le calentaba la leche cuando era bebé, no se cayó y se cortó con un vidrio en el potrero y lo tuvieron que coser. Entonces, toda esa falta de anclaje corporal y experiencial hace que nunca va a poder actuar genuinamente, auténticamente como un ser humano, pero lo puede simular, porque puede evocar, tomar todas las cosas que cuentan los que sí lo vivieron y emularlas y simularlas, ¿no? Entonces, eh, es cierto que no lo puede hacer, pero nos vamos a dar cuenta. Es como los videos, ¿viste? Hechos con inteligencia sí, artificial. sí, sí. Mirta Legrand, no sé, cantando, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? La marcha peronista y decís, pero ¿cómo hago Sí. para darme cuenta que no es Mirta Legrand? ¿Qué sé yo? Sí, sí, ¿Sabes? yo digo que a menos que uno esté enfrente de alguien, uno ya no sabe cómo esa persona se ve, no sabe cómo suena. Claro, El tema del canto, que es algo que también la música a mí siempre me interesa, cualquiera puede cantar. Uno escucha historias del el autotuning ha democratizado el canto para todo el mundo, entonces, y vos sabés cantar, tenés la habilidad de cantar y no importa, porque bueno, más allá de que hay voces que algunos podrían decir que no son voces para cantar, determinados cantantes de otras épocas, pero son, transmiten, interpretan, no es únicamente, obviamente, la habilidad técnica, ¿no? Pero claro, pero hay una diferencia ahí. La inteligencia artificial directamente eh, crea una identidad completa que no existe. ujú, Este sería como una cirugía estética, ¿no? ujú, Una cirugía estética de la voz. ujú, Soy yo, sí. pero me arreglé, ¿viste? En cambio, acá es alguien que no existe, no tiene existencia real, ¿no? Es una lluvia de palabras y de imágenes y que simulan otra cosa y yo no las puedo distinguir, ¿no? Entonces, de golpe es como estar relacionándote con fantasmas, ¿no? Hace muchos años, creo que 10 años más o menos, hubo una película que uno la veía en ese momento y pensaba que era ciencia ficción, y hoy ya estamos ahí. No recuerdo exactamente los detalles, pero era un hombre que está en el mundo de la música y termina creando una cantante que en realidad no existe, o sea, es inteligencia artificial. Y como después se Bueno, vuelve, ahora, bueno, viste que ahora hay sí, avatares, bueno, o era un sea, hay avatar, cuentas de Instagram que sí. son avatares de inteligencia artificial. Bueno, el tema es que esta cantante, que no existía porque era un avatar, se vuelve famosísima y él en un momento se asusta, porque obviamente que nadie sabía que no existía y crea una historia de desaparición.
y todo el mundo se vuelve loco y se empieza a armar un tremendo lío y lo empiezan a seguir a él porque como él era el manager lo empiezan a acusar de que él había hecho algo, de que él la había matado. Entonces, todo eso que hace 10 años te parecía que era imposible, ya lo tenemos acá. Yo incluso empiezo a pensar cómo, digamos, si nosotros desde nuestro aparato psíquico estamos preparados para eso, porque nosotros siempre a nuestros ídolos sabemos que aunque no lleguemos a verlos, siempre existe una posibilidad de acercarse a un actor, una actriz, un cantante, lo podrías esperar a la salida del lugar donde realiza su actuación, pero acá, ¿a quién vas a esperar? Digamos, eso debe generar un impacto psicológico porque no tenés forma de llegar a eso que no existe. O sea, lo ves, pero no hay una forma física de acercarse a tu ídolo, ¿no? Creo que el impacto psicológico creo que es algo que Sí. resta por ver y vamos a ir viendo con el tiempo y con los años cómo está impactando en nosotros. Nos estamos todavía dando cuenta de cuáles son los impactos después de la pandemia del 2020. Sí, yo creo que de ninguna manera estamos Mm, preparados para lo que mm, viene. No hay ni hay chance de que lo estemos. ujú, Es demasiado, ¿no? Vos pensá lo que pasó, con que ese es otro tema, el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? El tema de los chicos más chicos, estar todo el tiempo en las pantallas, ujú, lo que ha generado en términos de salud mental mm, o de enfermedad. Esto sería órdenes de magnitud más, sí, ¿no? sí, Porque directamente mm, no me estoy relacionando con gente que me muestra una cara, solo una cara, o que me insulta, sino que me estoy relacionando con fantasmas, me ujú, estoy relacionando con... ujú. De hecho, bueno, viste que el uso número uno del ChatGPT es la contención emocional. Sí, después he escuchado algo sobre eso, ¿no? Y los peligros también, ¿no? De eso. Hablábamos en un grupo la vez pasada y hablaba justamente con una psicóloga y decía que habían visto que, bueno, en ese momento, en esa situación, porque todo puede cambiar, que la inteligencia artificial llegaba como hasta diagnosticar, pero que no seguía más allá del diagnóstico. Implica, no daba un tratamiento, pero uno escucha otras historias donde la gente ha seguido hablando con inteligencia artificial y ha seguido sus consejos y no ha terminado bien, ¿viste? Entonces, también pasa, ¿no? Por el peso que uno le da a la opinión de la inteligencia artificial y al criterio que uno tenga. Obviamente que a veces uno no, está en un estado mental donde no puede discernir mucho y se aferra a algo y bueno, Sí, pero... yo creo que hay, para mí, un buen uso de la inteligencia artificial no implica renunciar a ese tipo de cosas, porque hay algo que ocurre que es muy fascinante, muy loco, pero que se puede manejar, ¿no? Que para mí la gente se equivoca cuando dice, le pedí una cuenta y la hizo mal, y entonces no es tan bueno la inteligencia artificial, pero eso no es un modelo de lenguaje, entonces todo eso es medio forzado. Eh, pero si vos tomás a la inteligencia artificial como una especie de amigo muy erudito con quien conversar, Ujú, y vos no lo considerás que tiene la última palabra sobre nada, sino que es un tipo que sabe mucho y vos ujú, podés estar en desacuerdo y le decís, che, no me cierra esto que me decís, y te va a contestar, ah, sí, bueno, te entiendo, claro, vos lo ves más de ujú, este otro lado, y va a enriquecer la conversación desde el lugar al que vos lo lleves. Ahora, si vos lo tomás como palabra santa lo que ujú, te contesta, es muy peligroso. Entonces, no digo esto ¿por qué? Porque yo uso ChatGPT y ChatGPT me da consejo. O sea, yo busco, no sé, busco sobre, no sé, un experto en economía y me dice, bueno, vos que tenés tantos años y que ahora estás cambiando de vida y que además estás haciendo tus programas de liderazgo y que yo a vos te serviría tal cosa y tal otra, ¿por qué no considerás tal? O sea, me conoce más que cualquiera, ujú. ¿no? Sí, Es impresionante eso. sí, Hoy escuchaba, yo no tengo experiencia, hoy hace un rato empecé, me metí por primera vez en una herramienta que cada día la gente habla más y habla más y habla más, que es Notebook LM, ¿viste? La de Google. ujú, Y hoy escuché un número que me pareció pavoroso. Viste que esto empezó a cambiar cuando empezaron a tener memoria contextual las IAs. ujú,
O sea, que se acuerdan todo lo que hablaste Ay, antes, ese era entonces usted, por sí. eso pueden... Antes no se acordaban, Claro, le antes tenían no que se contar acordaban. todo. Eh, y en el Notebook LM de Google ahora pusieron un alcance, un spam que es como, no sé, no sé, no te quiero decir, ponele 1.000 millones de tokens, ¿viste? O 10 millones de tokens, no sé, unos números así. Entonces, bueno, se va a acordar lo que hablé en los últimos 10 Sí, años, no sé. Entonces, imagínate esto dentro de 5 años, ¿no? sí, 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 sí. Y es una herramienta que es fenomenal. O sea, me cansé tanto de que me la recomienden que me la puse a usar, porque yo uso mucho ChatGPT y tengo un agente que le puse líder despierto y tengo cargado todo ahí. Pero esta te permite muchas más cosas, ¿no? Sí. Que vos armás un cuaderno, no sé si la usaste alguna vez, armás No, un no, no. cuaderno, suponete que vos, divulgación científica, Sí. podés cargar 50 fuentes. Entonces, suponete que vos decís, che, para todo esto que yo hago, hay 3 libros que son fundamentales. Después tengo 20 entrevistas clave, que son las mejores entrevistas que hice en mi vida, cargo los links a los videos de YouTube. Tengo 5 páginas web, hasta 50 cosas podés cargar. Las cargas y automáticamente te genera distintos tipos de documentos de resumen. Por ejemplo, te genera un video sobre todo esa temática de tu cuaderno, te genera audios y podés chatear. Entonces le podés hacer preguntas, pedirle cosas, conversar, y vas a conversar a partir de la omnicomprensión que va a tener ese cuaderno de todo lo que vos le cargaste. ¿Esa Entonces es una versión gratuita o paga eso? es gratuito, el Notebook LM es gratuito. Hay una versión Plus, creo, pero es Mm, gratuito. wow. Y yo uso el ChatGPT pago más barato, que es de $20 por mes. Y te cuento cómo hago yo ahora los contenidos. Ujú, Me propuse empezar a hacer muy sistemáticamente contenidos, ¿no? Entonces armé un newsletter, que no es newsletter que mando correo suelto, sino que es un newsletter que hay una página donde están todas las publicaciones del newsletter y vos podés comentar en las publicaciones, podés citar una vieja, cada una tiene una URL, ¿no? Es como una especie de primo de un blog, digamos, ¿no? Eh, entonces, una vez por semana escribo un newsletter larguito, como un artículo de un blog. ujú. Entonces, yo no hago el artículo de punta a punta, palabra por palabra. Yo pienso en la estructura que tiene que tener un engancho al principio, alguna historia, alguna cosa personal o alguna cosa anécdota, que yo escribo eso y después escribo el contenido, el core que en Ujú, general son bullets, sí, ¿viste? 5 cosas que hay que tener en cuenta o qué sé yo, escribo eso y después voy a mi agente de ChatGPT, líder despierto, que tiene todos mis libros, paper, todo, y le digo, quiero que por favor termines de desarrollar este newsletter en función de mi modelo y de mis trabajos. Lo desarrolla, si no se queda, no es lo suficientemente largo, le digo que lo desarrolle un poco más, lo leo, veo si hay cosas que no me gustan, las cambio, las borro, ujú, lo que sea. Y una vez que tengo eso, grabo un podcast leyendo el newsletter, ujú. lo grabo y lo subo el podcast y después le pido que me cree 5 posteos de LinkedIn para los 5 días de la semana. El lunes sale el newsletter y los 5 días salen los 5 posteos, que haga 2 para X y 2 para Instagram. Entonces tengo 9 piezas para redes sociales, un newsletter y un eh, podcast, episodio de podcast, que me lleva más o menos 1 hora y media armar todo. Wow. Todo dicho. Y no es que es cualquier fruta, es lo que yo Sí, digo. sí, Nada sí, más sí, que sí. lo toma de mis libros, lo acomoda y además le puedo decir, ¿y sabes qué? Quiero que me escribas el post de LinkedIn siguiendo el modelo de posteo que usa Justin Welch, que es un mega gurú de LinkedIn, Ujú. que tiene que tener cierta estructura para que tenga más persuasión y qué sé yo, y podés hacer eso. Oh, impresionante. Es impresionante. Entonces, si vos lo usás con criterio,
Pero si vos partís al revés, ¿no? Si partís de lo que vos querés decir y tenés tu legado de contenidos y tus cosas, y bueno, es como, es como si tuvieras un discípulo tuyo que aprendió con vos y que le decís, che, tengo esta idea, ¿me lo desarrollás? Y entonces el tipo lo escribe, conoce, está al tanto, te lo devuelvo, le dice, ah, mira qué bueno, sí, pero cambiemos esto, listo. Entonces es como si yo ahora tuviera un community manager, Ujú. pero que lo entrené yo y que conoce mi trabajo y una cosa descomunal, descomunal. No, impresionante, Mirá, impresionante. hace un año atrás hacer esto era imposible y no lo hacía yo, no lo hacía, ¿viste? Sí, Porque además también pasa esto, que vos decís, agarrar a alguien y entrenarlo, que haga lo que vos querés, y tampoco es tan simple. sí, 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 En sí, sí, cambio, acá es mucho más fácil y encima cada paso que das se entrena. sí. Y la vez que viene es mejor, y la vez que viene es mejor, y la vez que viene, ¿no? Es muy impresionante. Sí, impresionante realmente el avance. Em, una cosa que quería charlar con vos, estuviste hablando antes del tema de las historias que nos narramos, estábamos hablando de las conversaciones, del poder de la palabra, de la importancia de la palabra. Contame un poquito de un curso que estás empezando a dar en breve sobre Aprende a narrar tu vida. Contame cómo es el tema. Y el programa se llama Narrar tu vida. Y bueno, lo estoy ofreciendo junto con quien es mi maestro de taller literario. O sea, yo hace 2 años y pico empecé a asistir a un taller literario y a escribir. Estoy como muy fascinado con la escritura literaria y con aprender a escribir y volverme escritor. Y de hecho tuve, bueno, la satisfacción de presentarme a un concurso y ganar una mención, que me publiquen un cuento que fue meritorio porque eran como 5.000 cuentos presentados y quedé entre los 15 que entraban en el libro, o sea que no era menor el tema, un aliciente, ¿no? Seguro, Eh, seguro. Ahora, desde el punto de vista este ontológico, ¿no? Del sentido que tiene lo narrativo en la vida humana, dije, en rigor, el acervo literario que tenemos en la humanidad, ¿no? Los grandes escritores y sobre todo los escritores de nuestra propia tradición, de nuestro país, de Latinoamérica, de habla hispana, etcétera, pueden ser un enorme, una enorme fuente de riqueza narrativa para nuestra vida, ¿no? Entonces la idea era integrar esas dos cuestiones, ¿no? El lenguaje eh, como constitutivo del ser y la comprensión de la existencia humana como algo vinculado con las narrativas, las interpretaciones, pero además apropiarnos de la literatura como una fuente de enriquecimiento de nuestra propia vida y de nuestra propia narrativa personal, ¿no? Entonces, el programa es un programa que es breve, tiene 6 encuentros, 6 semanas, y bueno, todos los humanos tenemos una narrativa de origen, nuestra historia personal, de dónde venimos, el pasado, la herencia que tenemos, las enseñanzas que aprendimos, una narrativa de quiénes somos hoy, del presente, una narrativa de futuro, de cómo nos lanzamos a la vida, cuáles son las posibilidades, etcétera. Y también hablamos y trabajamos un poco con la escritura, ¿no? Porque hay algo adicional que en la literatura es algo muy presente, que es cuando yo escribo y si doy a conocer lo que escribo, suele ser una conversación con los muertos, una conversación con los que ya no están vivos, pero sigo conversando con ellos a través de los libros, ¿no? O si querés, una forma de decirlo podría ser, no hay un escritor argentino que no esté conversando con Borges, de Ujú, alguna u otra forma, ujú. ¿no? Y al mismo tiempo, vos, si das a conocer una cosa que escribís, ni siquiera hay que ser un escritor de literatura. Escribís algo que se hace público o que lo compartís, ¿no? De alguna manera también estás dejando un legado que puede ser un disparador de conversaciones que van a quedar, ¿no? Eh,
Y también otro aspecto de esto es cómo nuestra identidad se constituye como una narración también, ¿no? Entonces, no es menor, porque al final la vida que vivís es la vida que primero narrás. Yo siempre digo, un emprendedor cuando empieza, ¿qué tiene si no es un cuento? Ahora, si el cuento es bueno, consigue inversores, viste, socios, el primer cliente. Si el cuento es malo, no seduce ni persuade a nadie, ¿no? Y queda en el camino a lo mejor. Y lo mismo vale para cualquier cosa de la vida, ¿no? Eh, qué interesante, estaba pensando eso, porque uno a veces, sobre todo cuando habla de emprendedorismo, de negocios, uno tiende a poner tanta expectativa, tanto peso en la parte más física, si queremos, ¿no? Sí. De cómo es la técnica, cómo es el experimento, y uno se olvida del poder de la palabra, ¿no? Del poder de armar Claro, un discurso que muchas veces que sea breve, y que muestre las bondades de lo que vos hiciste, dónde estás hoy, a dónde vas a ir, qué vas a conseguir, qué es lo que cambia respecto de lo actual. Eh, claro, porque lo que importa no es ese experimento, lo que importa es poder contar una historia donde la aparición de ese experimento permita ampliarle las posibilidades a las personas, ¿no? Entonces, si yo no logro contar persuasivamente ese cuento, te dice, este es un salame, ¿qué está haciendo ahí? Es un loquí, un nerd de la ciencia, ¿viste? ujú, En cambio, si vos contás un cuento, ¿no?, que al tipo le permita darse cuenta de cómo eso que él no entiende mucho y que está ahí ocurriendo, a él le puede cambiar la vida, lo puede ayudar a vivir la vida que quiere vivir, ¿no? Y eso pasa en cualquier proceso de venta, ¿no? En cualquier proceso de marketing. sí. Contar una historia relevante que haga que la persona te perciba como una posibilidad para él, como alguien que le puede abrir un mundo deseable, valioso, confiable, ¿no? Bien. Sí. La gente que está interesada, ¿todavía está a tiempo de inscribirse para hacer el curso? Sí, el programa empieza en esta semana que viene, no, la otra. Ujú, Y esta semana que viene, viernes, tenemos el último webinar de difusión gratuito. bien, Así que, digamos, yo te puedo compartir el link de perfecto. inscripción. Bien, 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 bien. Después lo vamos a poner acá en el zócalo del video, lo dale. vamos a poner en el texto, Sí. para que la gente, los que estén Estamos, interesados, ¿no? Se puedan acercar. estamos exactamente a una semana del webinar y a 2 semanas del inicio del programa. Pero un momento más que ideal para acercarse y Ideal. para hacer ese cambio, ¿no? De mentalidad y de vida que viene con tomar conciencia de las Sí, historias que nos contamos. Sí. este programa lo estamos haciendo con Alejandro Tulupakis, que es el griego, Ujú. que es mi maestro de taller literario. Unimos fuerzas ahí, sintonizamos bastante en torno a eso. Y bueno, yo aprendí un montón sobre escritura con él, ¿no? Aprendo todo el tiempo, muy fascinado con esta práctica, ¿no? O sea, como un mundo que se me abre. Además, está bueno para esta etapa de mi vida, ¿no? Darle espacio a eso. Creo que si asumimos todo esto que hablamos antes, empezar a cultivar esta práctica de narrar es como cultivar la práctica de narrar es como cultivar la práctica de expandir la propia vida en algún sentido, ¿no? Y aparte de lo que me gusta es que vos también practicás lo que predicás, ¿no? O sea, hablábamos al principio del tema de la reinvención y vos te estás reinventando también. Estás probando Sí, nuevos caminos, escuchando realmente qué es lo que te gusta hacer y por dónde van tus intereses y no quedarte en una cuestión de pensamiento, sino de toma de acción y accionar. bueno, hay una cuestión que es muy interesante en eso, ¿sabes? Porque, bueno, uno puede decir, yo hice cosas que por ahí están buenas, que pueden ser una buena base para como un acervo de perspectivas, de prácticas, ¿no? La propia ciencia, ¿no? Como una experiencia originaria mía y me reinventé después a otra cosa, etcétera. Pero hay algo que puede ser muy valioso para cualquiera que escuche esto, que a mí me parece muy interesante, que yo aprendí de un tipo que habla sobre los negocios unipersonales, ¿no?
Y él dice, mucha gente me dice que no tiene nada para aportar, que en realidad yo no soy doctor en nada, no soy experto en nada, no hice no sé qué, no hice una empresa, no hice nada. Entonces, ¿a quién voy a poder ayudar yo? ¿No? Y él dice algo que me pareció brillante. Él dice, no necesitas nada de eso. Si tenés, y bueno, sería otra situación, pero en tu situación no necesitas eso. Lo que necesitas es identificarte a vos mismo 5 años atrás, identificar algo que vos hayas mejorado, resuelto o alimentado, desarrollado en tu vida 5 años atrás hasta hoy, y hablale en tu emprendimiento, hablale al que vos eras hace 5 años y ayúdalo a mejorar. ¿No es genial? Wow. Tus clientes son tu versión de hace 5 años. A esos no hay, los podés ayudar perfectamente. Entonces, si vos identificás las personas que están enfrentando las limitaciones que vos enfrentaste 5 años atrás y resolviste, son tus clientes. Y tenés un negocio de contenido, de programa, de curso, de entrenamiento. Entonces, claro, yo lo hago cuando yo veo que algo es de valor, me hace sentido, me ayuda a transformarme, lo transito y después lo quiero compartir. Pero vale para cualquier tamaño, cualquier alcance, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Muy, muy buen, muy, Imagínate a alguien que dice, yo tenía en mi casa un terrenito y siempre estaba hecho un páramo, un desastre y no sabía cómo hacer, quería tener un hermoso jardín, qué sé yo, bueno, y en estos últimos años yo aprendí jardinería, me transformé y ahora siento que disfruto y que tengo un jardín impresionante. Bueno, y está, con eso armás una empresa para ayudar a las personas a desarrollar su jardín, ¿no? ujú. No hace falta ser doctor ni nada, ¿no? Bien, bien, bien. Qué poderoso eso. Interesante, ¿no? Me encantó. Muy, muy poderoso, muy sencillamente poderoso, digamos. Sí. Abre un montón de posibilidades de que uno tome conciencia muchas veces de capacidades que uno tiene y que eso creo que es algo que muchas veces nos pasa. Cosas que no sabemos que sabemos, cosas que podemos hacer, cosas que podemos compartir, enseñar o acompañar a otro desde cuestiones que nosotros tenemos y no nos damos cuenta de que podemos compartir eso. Claro, y fíjate que en este contexto, que de esto casi no hablamos, un coach es alguien que acompaña a otra persona que quiere ir de un punto A un punto B y que a lo mejor tiene narrativas muy pobres, formas de ver las cosas que lo limitan y que simplemente es como esa narrativa, esas interpretaciones, esas creencias, cuando cambian, abren un juego nuevo para él, que no es hacer tal cosa o hacer tal otra, sino que él va a encontrar su camino cuando empieza a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Bien, Entonces, bien. fíjate, esto que te resultó interesante es simplemente una interpretación diferente acerca de lo que es crearle valor a otros. Ujú. La gente cuando dice quiero crearle valor a otros, ¿qué dice? Algo que es profundamente tonto. No, tengo que ir a estudiar. Entonces hace un programa y después no sigue sin poder ayudar a nadie porque aprendió teoría. En cambio, cuando vos enseñás lo que vos transitaste, nadie te lo puede refutar. Vos lo hiciste, ¿no? ¿Entendés? Sí, sí, Es muy interesante. sí, sí. Nos vamos quedando sin tiempo, así que vamos cerrando la charla, Juan Carlos. Vamos a volver a charlar, yo te voy a convocar seguramente en otro momento porque quedaron un montón de cosas. Pero bueno, ha sido muy rico, hemos ido transitando caminos. Yo tenía algunas cosas que quería tratar, otras fueron apareciendo. Dejamos que la charla nos sorprendiera, terminamos hablando mucho de inteligencia artificial sin querer queriendo y creo que también es un tema muy, muy válido, ¿no? Para lo que estamos atravesando hoy. Antes de irnos, algo que quieras, sobre lo cual quieras reflexionar, o un último comentario. Eh, no se me ocurre, creo que esto último que dijimos vale como un buen Ujú, cierre, ¿no? ujú, Eh, Nuestro principal enemigo a veces para poder avanzar en la vida son nuestras propias creencias, nuestras propias interpretaciones, los cuentos que nos contamos, la forma en que nos hacemos cargo de los cuentos que tenemos sobre nuestro origen, nuestra historia, nuestra vida personal, nuestros antepasados, que eso también. ujú.
muchas veces, mira, yo te vas a reír porque en el anterior webinar yo quisimos dar un ejemplo de cómo uno está permanentemente con sus narrativas contestando preguntas antes de habérselas formulado. Esa era la forma que lo presentamos, ¿no? Tus narrativas te dieron respuesta para preguntas que ni siquiera tuviste chance de formularte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mm, yo daba un ejemplo y decía, un ejemplo del pasado, una persona que decía, bueno, mi mamá es una inmigrante italiana que llegó a la Argentina desde la posguerra, después, bueno, mi papá de España, pero ellos nunca hablaban mucho sobre eso, nos decían que había que mirar para adelante, ¿no? Después la narrativa del presente, y bueno, yo estudié, me volví un ingeniero electrónico, me dedico a las telecomunicaciones. Mis viejos me decían que tenía que tener un título y lo tuve. Y ahora, bueno, mirando hacia adelante, eh, todo el mundo dice que los ingenieros son medio cuadrados. Entonces, bueno, creo que no soy muy creativo y bueno, nunca se me ocurrió dedicarme a otras cosas. Y ahora tengo 55 años, ya creo que se me pasó el cuarto de hora. Ese era el ejemplo, mm. ¿no? Entonces, fíjate cómo una narrativa muy breve cuenta un cuento clausurando el pasado, el presente y el futuro. Ya está todo dado, la suerte está echada. Entonces cuando una persona descubre que, pero pará, ¿por qué yo no me puedo contar otra historia, no? Tengo la libertad, descubre la libertad de contarse otra historia sobre su vida, ¿no? Y ahí se le abre un horizonte eventualmente, ¿no? Así que eso creo que es un buen mensaje final, ¿no? Tomar conciencia de que siempre podemos reescribir nuestra vida y nuestro futuro, nuestras posibilidades. Bien, nos vamos con esta pregunta para que quede resonando. ¿Qué historia nos estamos contando? Muchas ¿Y gracias, Juan Carlos. qué historia nos podríamos ¿Qué contar, historia nos ¿no? podríamos contar? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta una próxima entrevista. Nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia y hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo grande, gracias por todo.